intentaba explicar utilizando la noción de anomia? Como que En el había caso del... cierta desorganización, digamos, o falta de orden, ¿puede ser? Muy bien, esa es la noción de anomia, ¿no? Que no hay ley. Pero ¿qué fenómeno social intentaba explicar Durkheim utilizando ese concepto? Que me ¿La dijeron la cuestión clase social? pasada. ¿O el No suicidio? puntualmente la cuestión, el suicidio, exactamente, ¿no? Decía Durkheim que hay una clase de suicidio que es el suicidio anómico, ¿no? El que tiene que ver con justamente esa falta de ley, esa falta de principio. Entonces, fíjense, el concepto de anomia, que es un concepto abstracto, que no tiene un referente como la palabra verde o rojo, ¿no? Anomia es algo que no puedo ver directamente, o sea, si alguien me pregunta, ¿qué es la anomia? Yo no le puedo decir esto, ¿no? No puedo definirlo ostensivamente, porque justamente es un término teórico que le sirve a Durkheim en este caso para explicar un fenómeno social que sí es concreto, ¿no? Que sí es una cosa real, digamos, o tangible, ¿no? No como hecho personal, acuérdense, él lo está pensando como fenómeno social, el suicidio, ¿no? ¿Por qué utiliza la noción de anomia? Para tratar de justamente clasificar, ordenar, ¿no? Dar un significado, dar una causa, ¿no? A un tipo de fenómeno social, no a por qué se mató fulanito, acuérdense que eso no es lo que está intentando explicar Durkheim, sino como fenómeno social, ¿no? Como algo que aparece en las sociedades modernas, el suicidio, tiene, digamos, distintas causas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo explicaba el suicidio anómico o los otros tipos de suicidio? A ver si hacen memoria. Solo para que nos quede, yo no me acuerdo las clasificaciones, para que nos quede como ejemplo del concepto de anomia como un concepto abstracto. Ahí está, ahí me acordé. Acuérdense que estaba el suicidio altruista, egoísta, anómico, fatalista, ¿no? El suicidio altruista, los que me acuerdo son el altruista y el anómico, los otros no me acuerdo, no sé si los vieron todos. El suicidio altruista, ¿no? Era ese que la motivación, digamos, estaba dada justamente por como tratar de hacerlo por los demás, digamos, como a partir de alguna motivación de reconocimiento o de, no sé, como el lazo social era más importante que la individualidad. No sé si se acuerdan de esto, si vieron Una esto, causa díganme. común, digamos. Pero ¿vieron esto, Ignacio, o estoy hablando de algo que no saben de qué estoy hablando? Yo pongo un recurso, digamos, yo ya lo estudié, digamos, pero de eso ya lo tengo, digamos. Pero no recuerdo Ujú. si lo dimos o no, pero yo ya lo tenía, Sí, digamos. lo dieron. Claro, vos ya lo habías Estaban visto. los textos, profe, pero no sé si en las clases le explicamos a los diferentes tipos de suicidio. Puntualmente, bueno. Me Entonces, parece que en las igual clases no. no lo dieron así. Bueno, no importa. Igual saben quién es Durkheim, saben que usa la noción de anomia y saben que trata de explicar el suicidio. O sea, para que este ejemplo se entienda de un concepto teórico, que es el de anomia, que se usa para explicar un fenómeno social concreto que es el suicidio, ¿no? Eso es un ejemplo clarísimo de concepto teórico que no tiene un referente empírico, porque por eso es teórico. El concepto de anomia no es como el concepto de verde, ¿no? Es un concepto abstracto, por eso es teórico. Pero se usa para explicar, o por lo menos Durkheim lo quiere usar así, para explicar un fenómeno social, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso claro de lo que entiende Klimovsky, o lo que van a leer en Klimovsky, sobre conceptos teóricos y su relación con la experiencia, con los conceptos empíricos, ¿no? Estructura social es otro, a ver qué otro ejemplo les había propuesto acá para que analicen superestructura. No sé si se les ocurre algún otro que hayan visto en la primera parte de la materia, que sea teórico, digamos, que no se refiera a algo directamente observable.
Se les pueden ocurrir Nada que ver, ¿no? Pero puede ser la palabra democracia. Muy bien, muy bien. Democracia es un concepto abstracto, ¿no? No es un concepto, si bien puede designar un sistema de organización, ¿no? Por ejemplo, de elección de representantes, democracia es un concepto abstracto, ¿no? No designa simplemente un sistema político, designa un montón de cosas que no son observables en sentido abstracto. Muy bien, ¿no? Hay un montón de conceptos económicos, díganme ustedes algunos, a mí no se me ocurre ninguno ahora. Se me ocurre más de ciencia natural. Inflación. Inflación, excelente. Ese es un concepto teórico. ¿Qué puedo ver yo relacionado con la inflación? No puedo ver la inflación, ¿no? Un aumento de precio en algún producto. Muy bien, puedo ver un aumento de precio, entonces puedo tener conectada con la noción de inflación, no sé, una curva que me describe a partir de datos empíricos cómo fue variando, ¿no?, el precio de ese producto, por ejemplo. Muy bien. Inflación, democracia, anomia, estructura social, ¿se les ocurre algún otro? Pero yo tengo una duda. Ujú. Por ejemplo, si yo te digo remuneración, o sea, como pago, digamos, a un obrero, ponele. Vos a eso, o sea, ¿cómo se tomaría? ¿Teórico o empírico? Porque yo te digo remuneración, o sea, la remuneración en sí como cosa en sí no existe, pero en realidad lo asocias con la plata, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo se tomaría? Mira, entiendo que es un concepto teórico que se puede relacionar, como en el caso de inflación, con distintos, no sé, valores, ¿no? Pero es un concepto teórico porque es lo que se da a cambio del trabajo, digamos. O sea, es un concepto, no es un número, digamos, ¿no? Varía de acuerdo al trabajo, las horas, las leyes, en la moneda, qué sé yo, ¿no? Pero remuneración es un concepto, o sea, es la retribución, ¿no?, por el trabajo realizado. Claro, o sea, el empírico sería billete de último. O Claro, sea, como sí, concreto. Ah, bien. sí, Gracias. sí. Incluso creo que el concepto de moneda, en el sentido de abstracto, ¿no?, de moneda del objeto, es un concepto abstracto. En ciencias sociales es difícil encontrar puntualmente cuáles son los conceptos empíricos, en ciencias naturales es más fácil, ¿no? Pero bueno, los conceptos empíricos tienen que ver, en ciencias sociales, por ejemplo en economía, van a tener que ver con variables que se pueden medir, ¿no? Qué sé yo, Profe, y el índice. precio, por ejemplo, que sería un término empírico o teórico. Yo creo que es un término teórico también, porque designa como una variable económica, ¿no? Aunque sí podría ser definible, digamos, como un concepto empírico, habría que pensarlo eso, me dejas pensando, por ejemplo, en ciencias sociales, planeta podría ser un concepto empírico, pero órbita es un concepto teórico, las órbitas no existen, digamos, son trayectorias. Es difícil decidir ahí como de qué lado está, si teórico o empírico. Hay términos que, perdón, entre paréntesis, esto no lo vamos a ver, pero la distinción entre teórico y empírico es una distinción que es importante como para tener algún sentido común de lo que dicen las teorías, pero que filosóficamente está discutida. Es decir, en la actualidad ya es como menos usada la distinción en el discurso filosófico, no científico, ¿no?, entre términos teóricos y empíricos, porque todos los términos empíricos tienen carga teórica, ¿no? Es decir, cualquier término empírico, por ejemplo, eso es un cuervo, ¿no? Un cuervo es un término empírico porque designa una especie que tiene ciertas características observables, ¿no? Pero si yo no definiera dentro de un marco conceptual cuáles son las características observables, no podría usar ese término como término empírico, ¿no? Entonces, hay una discusión que va borrando, desde el punto de vista de la filosofía, la distinción entre uno y otro. Pero está bueno pensar en estos conceptos como precio. Bueno, inflación parece que claramente es un término teórico, pero precio parece que es como más dudoso si es teórico o es empírico, pues se puede Yo creo que corresponder. sí, Perdón, Ignacio. que puede ser teórico, dado que depende siempre de mucho de la demanda, más que nada de la oferta, que son cosas teóricas, no empíricas. Depende de otras Yo lo variables, es pensé cierto. como, Bueno,
Sí, también, o Sí, sea, pero también del deseo de la gente, de la escasez y todas esas cosas, digamos, que son cosas teóricas siempre, nada es empírico en eso, digamos. Yo creo que ujú. no es algo absoluto un precio, digamos, siempre es relativo para todos. Por ese lado lo veo yo que puede ser teórico, nada más. Igual, cómo se define, digamos, el término, no tanto como de qué variables de creo, cómo se define el término, tendría que ser lo que nos permite saber si es teórico o empírico. ¿Por qué? Mara, ahora te escucho, pero por ejemplo, la temperatura, ¿no? Es un término que podría pensarse que es abstracto, porque en realidad la temperatura en sí misma no existe, existen percepciones o existe el calor, incluso calor es un concepto teórico, porque es el movimiento rápido de las partículas, de qué sé yo, pero la temperatura es medible empíricamente. En el caso del precio quizás se podría pensar que también es medible empíricamente, entonces es un término empírico. Mara, ¿vos qué querías decir? No, eso, profe, te iba a decir que yo lo pensé desde ese sentido, el precio como el peso, la temperatura, que en realidad son Claro, conceptos con los que designamos determinados valores. está bueno. Sí, si lo pensás desde el punto de vista de, o sea, si lo comparás con términos teóricos de ciencias naturales como temperatura, parece más que es un término empírico que un término teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque pensar en cuál es la manera de definir la temperatura. Bueno, utilizás un instrumento de medición y mirás a dónde llega, qué sé yo, la barra de mercurio dentro de la escalita. Igual en los precios, ¿no? Tomás variables, información empírica, ¿no? Que te permite establecer el valor, digamos, es algo que se establece por valor, cuál es el precio de. Ahora, si lo tomás como una característica más abstracta, ¿no? Los precios, como una variable, no sé, dentro de un sistema económico parece más abstracto, parece más teórico, ¿no? Está buena la discusión, ¿no? En economía, cuáles son términos teóricos y cuáles son términos empíricos. Hay algunos que es más fácil de seguir y otros que es más difícil. Quizá en el caso de precios, pensándolo como en el precio de un bien, usado en ese sentido, es un término empírico, ¿no? Pensado en cuanto a una variable, no sé, en el contexto de una teoría económica que diga los precios o algo así, quizás es más difícil, digamos, atribuirle un valor como a temperatura, ¿no? Se puede establecer un rango, pero en ese sentido también sería empírico, porque cuando uno habla de rangos de temperatura, por ejemplo, ¿qué temperaturas hizo este año en Santa Fe? Bueno, entre los 7 grados y los 40, pues siempre tenemos ese rango amplísimo de temperatura de nosotros. Bueno, ese rango es empírico también, ¿no? Porque se saca un promedio de medir cada caso, y en ese contexto se podría hablar también de rango de precios, ¿no? Y eso es medible también, es un término empírico. Pero podría pensarse quizá a partir de lo que dice Ignacio como algo más abstracto, ¿no? Como una variable más abstracta. Igual lo que me interesa de esto es que se entienda por ahí una definición en ciencias naturales es más fácil hacer la distinción entre términos empíricos y términos teóricos, pero bueno, en economía y en ciencias sociales también se puede hacer esta distinción, ¿no? Tomemos el caso de inflación, por ejemplo, como término teórico, ¿no? Estructura social, anomia, ¿no? Como términos teóricos, y después todos los que podamos correlacionar directamente con algún valor, digamos, en ciencias sociales, alguna cuestión que sea medible, porque observable directamente quizás solo en antropología tenemos conductas observables directamente, ¿no? Pues en sociología ya no hablamos en esos términos, pero bueno, los términos empíricos refieren a eso. Esa distinción es fundamental porque lo que nos interesa a nosotros es entender cómo explican las ciencias sociales, y aquí vuelvo a compartir pantalla, y tenemos distintos mecanismos de explicación en ciencias sociales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta